Francisco, como siempre, agradecemos muchísimo el que puedas estar con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González y servidor Manuel Cerrato. Te saludamos como siempre con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarles y saludar al auditorio. Buenos días. Gracias, Francisco. ¿Cómo llegamos a este mes, a estas alturas del año, ya prácticamente en la antesala de noviembre, en materia de seguridad? ¿Qué datos nos pudieras proporcionar? Pues mira, lamentablemente a nivel nacional las cosas siguen estando muy mal. El día de ayer yo participé en un parlamento abierto en la Cámara de Diputados referente precisamente al gasto en seguridad y cómo está la distribución para el proyecto de egresos de presupuesto del 2023. Y ahí se exhibe pues esta falta de proyecto, esta falta de claridad, esta falta de visión y abandono hacia lo local. Las fiscalías y policías locales han perdido desde el inicio de la administración, y así lo reconoce el mismo presupuesto de egresos, más de un 30 o un 40% dependiendo de la institución, comparado con lo que tenía en el sexenio pasado. Y eso sin considerar pues el aumento incluso de la inflación y de otros factores que pusieron en dificultad las finanzas de prácticamente todas las instituciones policiales y de procuración de justicia. Las policías locales por tercer año contarán con 0 pesos y 0 centavos para su fortalecimiento, y eso también es una pésima noticia, y no se explica por qué estamos en máximos históricos en extorsión, estamos en máximos históricos en desapariciones, tanto forzadas como cometidas por particulares, en privaciones ilegales de la libertad, en el tema del narcomenudeo, de la trata de personas, todos los delitos de género. La violación está en máximos históricos, la violencia familiar, pese a que hemos regresado a las actividades acostumbradas, sigue estando muy por encima de lo que estaba antes de la pandemia. Tenemos un problema de lesiones dolosas en contra de mujeres, y si bien el homicidio doloso parece tener una ligera disminución comparado contra el año pasado, pues seguimos estando en máximos históricos. Y una parte de también del hecho de que hay una disminución en los homicidios es porque no se están buscando las personas desaparecidas. Tenemos récord de personas desaparecidas. Entonces, la verdad es que como país llegamos mal. El caso de Coahuila debe ser considerado un caso de éxito. Es probablemente, junto con Baja California Sur, el único caso de éxito que permanece en el país. Hay que recordar que allá ustedes vivieron una crisis gravísima de seguridad en algunos periodos hace aproximadamente 10 años, y las condiciones se han mantenido muy buenas en lo local. Y otros lugares que habían vivido también situaciones graves y que habían logrado reponerse de la violencia, como el caso de Tijuana, de Ciudad Juárez, pues eso ya se perdió ahí, los avances, y se perdieron pues, precisamente por la falta de estrategia, la falta de políticas públicas, el abandono a las acciones que tenían que fortalecer a las instituciones, y de nuevo pues esta politiquería que controla las decisiones técnicas y que no debería ser así. Ahora también, Francisco, por ejemplo, ayer que platicábamos con Marco Zamarripa del CCI Laguna, nos decía que de los robos que se han registrado aquí en la zona metropolitana de La Laguna, 80% ocurrían en los municipios de La Laguna de Durango, que Torreón, bueno, tiene indicadores muy positivos, pero Gómez Palacio, Lerdo no necesariamente, y ayer la propia alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, con esas palabras decía que la seguridad en Torreón estaba de lujo y que entonces Gómez Palacio tenía que aspirar a eso, más allá de que por supuesto pasan cosas y no es un tema 100% resuelto en ninguna ciudad, pero también Marco en su análisis nos decía que esto también tenía que ver con el proceso electoral, que siempre que hay elecciones tiende a haber una suerte de desestabilización y luego repuntan también ciertos delitos, y que eso posiblemente haya ocurrido en los municipios de La Laguna de Durango. Ahora, en el caso de Coahuila, que hay elecciones el próximo año, que uno de los aspirantes a la candidatura del partido en el poder, Morena, es el subsecretario de Seguridad Pública, pues sí resultaría paradójico que luego se empiece a señalar una posible desestabilización en materia de seguridad, que es uno de los logros que, por ejemplo, presume el gobierno actual de Coahuila. ¿Tú cómo ves ese panorama, este riesgo de desestabilización en seguridad producto del proceso electoral? Pues, a ver, eso siempre sucede, justamente como lo dijo Marco.
Es raro un lugar en donde no haya sucedido, donde haya habido un cambio de gobierno, un cambio de partido, o incluso aunque permanezca el mismo gobierno, el mismo partido, perdón, pero cuando hay un cambio de gobierno siempre hay un reto para la seguridad, porque entre que no tenemos una construcción institucional suficiente en nuestro país, que cambiamos funcionarios, que no damos seguimiento a muchos programas, insisto, aun cuando sean partidos, el mismo partido el que gana en el poder, hay retos importantes. Dicho esto, pues, a mí creo que una de las cosas que me preocupa muchísimo es precisamente que hoy hay un precandidato que está haciendo abiertamente campaña en vez de estar atendiendo los temas de seguridad. Yo me he pronunciado en contra de cómo se está llevando a cabo mucho de este proceso electoral, porque vemos violaciones flagrantes a la ley electoral, delitos que deberían ser investigados y considerados como delitos electorales, y pues uno de ellos, quien lo está cometiendo, es precisamente Ricardo Mejía, el actual subsecretario que, pues yo no sé si él sabe que todavía trabaja a nivel federal, siempre está en Coahuila, está haciendo una promoción abierta de sí mismo, cuando pues los resultados en la seguridad son pésimos, y cuando él, pues el mismo Durazo, quien fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llega a Sonora, pues las cosas en Sonora han empeorado. Hoy es uno de los municipios, el segundo municipio más violento del país es precisamente se encuentra en Sonora, y es uno de los estados más violentos del país. Entonces, pues eso no necesariamente abonaría a las condiciones de seguridad, y efectivamente la Laguna ha vivido un proceso único de seguridad, y espero que no se pierda a partir pues precisamente de una serie de malas decisiones que sí se pueden tomar, y en donde construir seguridad es muy difícil y perder todo es muy fácil. Entonces sí es importante que en Coahuila tomen decisiones serias y se haga lo posible por pues que quien llegue a gobernar de verdad tenga un plan, tenga una estrategia. Nosotros hemos echado a andar desde hace ya varios años un proyecto que se llama Por un México Seguro. Y lo que hacemos es preguntarle a los candidatos cuál es su programa, qué estrategias piensan implementar, si van a crear instituciones nuevas, con qué recursos, cómo va a estar el entramado institucional y temas específicos de la agenda de seguridad. Y de nuevo estaremos echando a andar este ejercicio para entender si quien aspira a gobernar en una entidad, como es el caso de Coahuila, como es el caso del Estado de México, pues realmente tiene la intención de hacerlo bien, o sencillamente está simulando, como fue el caso de Durazo, que no tenía ni proyecto ni estrategia, y por eso se entiende por qué va tan mal, Zacatecas, por qué va tan mal Chihuahua, por qué va tan mal en el caso también de Sonora, Baja California, por qué va tan mal Colima, por qué va tan mal Nayarit, porque no había proyecto. Entonces, pues eso sí lo tenemos que poner sobre la mesa para que los ciudadanos puedan decidir y estén conscientes de cuáles son los retos que tienen. Francisco, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Déjame preguntarte, por favor, ¿cuál es la estrategia del crimen organizado? ¿Qué gana cuando tiene injerencia en los procesos electorales? Porque ciertamente que en función de los criminales se puede inclusive elegir candidatos, o se puede también definir una elección. ¿Qué ganan? ¿Qué están buscando? Bueno, lo que están buscando es el control territorial. Tenemos el caso de Michoacán. Michoacán es uno de los casos más evidentes de un ejercicio de promoción de candidatos y de promoción de partidos desde la delincuencia organizada. Ahora, quiero ser claro en algo. En este momento el partido que se está viendo beneficiado por la delincuencia organizada es Morena. Sin embargo, pues el pasado han sido otros. Hoy es Morena porque es el partido ganador en México, pero pues los delincuentes no tienen ni filiación ni tienen realmente algún interés en términos ideológicos. Aquí el tema es qué les conviene a ellos, qué es lo que les genera una ganancia, y entonces el poner a candidatos o el poner a autoridades les permite ganar pues voluntades políticas, les permite tener entonces a un secretario de seguridad que va a ser permisivo con los grupos delictivos, o les va a permitir tener un alcalde que les pasa
incluso recursos públicos, como está aconteciendo en muchos municipios de la zona michoacana, pero no solo de Michoacán, de Sinaloa y de otras entidades, en donde pues, todo el corredor del Pacífico que se perdió o que ganó Morena en el 2021, pues lo ganó en parte también por la operación de la delincuencia organizada. Y si bien hubo señalamientos, no hay ninguna investigación y hay denuncias, no hay investigaciones en las fiscalías, y la fiscalía pues se encuentra controlada por la Fiscalía de Delitos Electorales por la actual administración, entonces pues no hay ningún incentivo para investigar la ocurrencia de esos hechos. Y ahí me parece muy grave, y me parece precisamente que esto de nuevo es uno de esos focos de atención que debemos tener. E insisto, no es un tema de ideología, es un tema simple y sencillamente de conveniencia. A un delincuente le conviene muchísimo participar en las elecciones, a un delincuente le conviene muchísimo ser parte de los procesos que le permitirán tener mayor control del territorio, mayor control de las acciones gubernamentales para frenar o permitir la impunidad y permitir que la delincuencia pues siga controlando nuestro país. Estamos hablando con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Te saludo, Arturo González. Buenos días. ¿No estamos viviendo, Francisco, una consecuencia o una serie de consecuencias de una sobrepolitización de la seguridad? Y cuando digo sobrepolitización, lo digo en el sentido negativo. No la seguridad es un tema político, evidentemente, pero esto de ver, por ejemplo, a militares en labores de policía y próximamente, y ya lo hemos visto también, exmilitares como candidatos a puestos de elección popular, funcionarios que deberían estar concentrados en velar por la seguridad y mejorar las estrategias de seguridad pública desde instituciones civiles, más preocupados por cuestiones electorales. ¿No estamos viviendo una consecuencia, una serie de consecuencias de una sobrepolitización del tema de la seguridad? Definitivamente, lamentablemente, la politiquería ha quitado el espacio para las decisiones de política pública. Tomemos el caso de Guanajuato o tomemos el caso de Zacatecas. Se tomaron decisiones con una lógica electoral que fue la de, en el caso de Guanajuato, el PRI tomó la decisión de abandonar en su momento a el PAN. ¿Por qué? Pues porque pensaban que en 2018 iban a poder ganar esa elección. Entonces, ¿qué hacen? Pues retiran a la Policía Federal, retiran el apoyo que existía desde la Federación para el Estado, dejan solo 50 policías federales por turno en una ciudad que tiene vías férreas, carreteras, clústeres de desarrollo económico, el aeropuerto, la refinería, y con ello pues le dan un espacio de entrada a un grupo delictivo que empieza a confrontarse con el grupo delictivo local, y entonces es cuando vemos desatarse la violencia en el caso de Guanajuato. En el caso de Zacatecas pasó prácticamente lo mismo. Esta administración pensó, y en su caso tuvo razón, de que iban a ganar la elección, desestabilizando a un partido que había tenido resultados en materia de seguridad decentes. ¿Y qué sucedió? Pues que una vez que se toman estas decisiones a la ligera, pues lamentablemente resolver los problemas de seguridad se vuelve cuesta arriba. Insisto, construir es difícil, destruir es muy, muy fácil. Y aquí uno de los elementos que se debe tomar en consideración es precisamente cuánto le costará en términos de vidas, en términos de seguridad, en términos de inversión, en términos de desarrollo, a cada una de las entidades reponerse de esos procesos de politiquería que permiten pues precisamente decisiones alejadas de los hechos. Y eso pues también nos ayuda a entender porque hay una lógica extraña a la hora de definir dónde se encuentra la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene una distribución, y las fuerzas federales tienen una distribución territorial que no corresponde al mapa delictivo, corresponde más a otro tipo de decisiones. Cuando volteamos a ver a la Fiscalía General de la República o el trabajo que está llevando a cabo la UIF, entendemos que la lógica es una lógica electoral, es una lógica partidista, no es una lógica técnica. Nos prometieron combatir las causas de la violencia. La causa número uno de la violencia es la impunidad, y no hay ningún ejercicio por
resolver los problemas graves de impunidad que tenemos en nuestro país. Francisco, luego la comunicación no formal, los trascendidos o los rumores, o esto que se pasa de boca en boca afirmando cosas como todos los gobiernos transan y negocian con el crimen organizado porque si no, no podría haber una convivencia entre estos poderes, unos de hecho y otros formales. Y que entonces esto es lo que va haciendo las diferencias y lo que va dando los triunfos en función de los resultados electorales. Nosotros acabamos de tener la elección de Durango y por ahí se esbozaban algunas ideas en este sentido. ¿Es real? ¿Cuál tendría que ser el papel de la ciudadanía cuando luego se trasladan todos estos rumores de la presencia del crimen organizado ya instalado como negociador con los gobiernos en turno? A ver, la delincuencia organizada es algo que tú acotas y controlas, no resuelves. No hay ningún lugar en el mundo en donde los grupos hayan desaparecido. La delincuencia organizada hay en Japón, como hay en Finlandia, como hay en Suecia, en Noruega y los países con mejores niveles de seguridad en el mundo y con ciudadanías más proactivas y conscientes. Lamentablemente esa es una realidad, pero pues, tú a la delincuencia no le tienes que permitir que sobrepase, la tienes que investigar, la tienes que perseguir, la tienes que acotar, tienes que hacerle sentir el peso del Estado. Para ello requieres instituciones que lo puedan hacer. Hoy en México, no pensemos en la delincuencia organizada, pensemos en algo tan sencillo como cuando proponen, ahora se va a perseguir a quien haga X cosa. ¿Cómo haces el enforcement de la ley? ¿Cómo lo haces cumplir cuando no tienes con quién? Cuando las fiscalías están colapsadas, cuando las policías están colapsadas, cuando no tienes un proceso de procuración de justicia adecuado, cuando no tienes un sistema penitenciario capaz de recibir a más personas pero de reinsertarlas en la sociedad, cuando el Estado no tiene la rectoría del sistema penitenciario. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos para distinguir entre una convivencia un poco como Tom y Jerry, o sea, como el gato y el ratón, en donde el Estado perseguirá siempre la delincuencia y hará lo posible por acotarla, no negando que exista, porque, insisto, la delincuencia organizada no va a desaparecer, no ha desaparecido nunca en ningún lugar del mundo. Se acota, se reduce, se quitan los efectos negativos que puede ser el desate de la violencia, pero tenemos que hacer lo posible para que la mayor parte de actividades sean lícitas, para que la mayor parte de ciudadanos vivan seguros, para que no haya una violencia desencadenada por esa confrontación de los grupos delictivos. O sea, necesitas hacer esas actividades que llevan a que la sociedad pueda tener un desarrollo positivo. Y no irnos por estas informaciones falsas o por lo menos poco verificables de que un gobierno está pactando o no está pactando. Yo no conozco casos así tan evidentes. Hay pactos más o menos explícitos, insisto, yo no sé si alguien de Morena se reunió con los grupos delictivos. Creo que los grupos delictivos encontraron en el éxito electoral de Morena una oportunidad en todo el territorio del Pacífico, pero no necesariamente es porque Morena se sentó a negociar con ellos. Yo no tengo ese conocimiento y no lo podría afirmar. Lo que sí puedo decir es esto ocurre. Y donde sí deberíamos ver al Estado, no lo estamos viendo en perseguir esos delitos, en perseguir esa capacidad que tienen los grupos de hacerle daño a la sociedad. El país pasa por la peor crisis de violencia y no se está haciendo lo suficiente y no hay una estrategia frente al crimen organizado. Sí. Muy bien, Francisco. Pues como siempre, un gusto conversar contigo. Te agradecemos como cada vez que hay la oportunidad de que el público de Contextos también tenga de viva voz este panorama a partir de tu análisis. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los invito a que entren a la página del observatorio. Ahí tenemos todos los datos que pueden servir precisamente para insistir en que los candidatos sean candidatos capaces y que con miras a la elección pues sí haya un proyecto y haya el interés por conservar lo que tanto le ha costado a la laguna y ha hecho muy bien. Totalmente de acuerdo. onc.org.mx, el portal del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Francisco. A ustedes, muy buenos días. Hasta luego, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.